Aquí estamos delante de nuestro Dios nuevamente, sacrificando nuestro cuerpo, ¿verdad, hermanos? Sacrificando nuestro cuerpo, porque ¿a dónde quisiéramos estar, quizás, hermanos, nosotros, verdad? Si no supiéramos que este es el día santo de nuestro Dios, ¿a dónde quisiéramos estar, hermanos? Quizás pues en la casa, ¿verdad? Quizás, hermanos, haciendo, ¿qué? Divirtiéndonos, o qué sé yo, tal vez en una maquita, ¿verdad, hermanos? Pero como sabemos que este es el día de nuestro Dios, aquí estamos, ¿no es cierto, hermanos? Aquí estamos, y estamos con ese propósito de alabar y de bendecir el nombre de Él, así como también, hermanos, de meditar en su palabra divina, hermanos, esas enseñanzas que Él ha dejado para nuestras vidas. Le invito para que leamos ahí en la carta primera del apóstol Pablo, hermanos. Leamos en Primera de Corintios capítulo 9. Vamos a leer en esta oportunidad, hermanos, la santa palabra de nuestro Dios. 1 Corintios 9 y el verso número del 16, vamos a leer hasta el 23. 1 Corintios 9, 16 al 23. Dice la palabra de nuestro Dios así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Jesucristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe, dice, para hacerme compartícipe de Él. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios, hermanos. Acompáñenme de rodillas. Eterno Dios y Padre nuestro, nos postramos ante tu presencia, en primer lugar, Señor, pidiéndote que perdones nuestras faltas y nuestras ofensas, y asimismo, Señor, darte las gracias por la vida que nos das, por la oportunidad que nos concedes de estar nuevamente reunidos en tu casa de oración para celebrar el culto que tú demandas de cada uno de nosotros. Rogándote, Padre, de antemano la bendición tuya, para que sea tu nombre glorificado, Señor, que al estudiar tu palabra podamos aprender, podamos entenderla, y asimismo, Señor, podamos ponerla por obra en nuestra vida diaria, pues ahí está la bienaventuranza, Padre eterno, de los que oímos tu palabra, en no solo escucharla, sino también en ponerla por obra, en ponerla por práctica. Por ello te rogamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú retires todo mal espíritu que quiera, bendito Dios, robarnos la atención de lo que es el estudio de tu palabra. Que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, para que de esa manera tu palabra pueda posesionarse de cada uno de todo nuestro ser, bondadoso Dios, y así podamos obrar las cosas que a ti te agradan. Te pedimos, Padre bueno, de que retires el cansancio, que retires el sueño, para que así tu palabra, Señor, no quede en el vacío, sino que haya un lugarcito en nuestros corazones. Padre bueno,
En tus manos de amor y de misericordia nos encomendamos, esperando de ti recibirlo, porque todo te lo pedimos en el santo y divino nombre de ese varón justo y perfecto, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Acomódense, carísimos hermanos. Vamos a meditar en esta tarde, hermanos, tan especial que nuestro Dios nos regala, en ese tema, ¿verdad?, que le hemos titulado «Ay de mí si no anunciare el Evangelio». Una señal, hermanos, o una característica de un seguidor, hermanos, de Cristo es, hermanos, aquella que involucra ese deseo de hablar, hermanos, de Cristo a otras personas. Esa debe ser una de las características que como hijos de Dios, que como seguidores de Cristo, hermanos, debemos de tener. La necesidad de hablar a otros del Señor, de hablar a otros, hermanos, del amor de Dios. Y es que en realidad, hermanos, nadie, absolutamente nadie, que haya tenido un encuentro real, hermanos, y sincero con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, puede mantenerse callado, hermanos. Cuando usted y yo hemos experimentado el amor de nuestro Dios, hermanos, en cada una de nuestras vidas, eso nos mueve, hermanos, a hablar del amor de nuestro Dios. Eso nos mueve a hablar a otras personas de lo que Dios puede hacer en la vida de todo ser humano. Hablamos, hermanos, de muchas maneras, ya sea a través de nuestras palabras, y si no lo hacemos de esa manera, hermanos, podemos hacerlo también a través de nuestro testimonio, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra vida, hermanos, de cómo nosotros nos conducimos. En la Escritura, hermanos, encontramos a hombres, ¿verdad?, tales como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, hermanos, un hombre que a simple vista, conociendo un poco de los rasgos característicos de él, hermanos, un hombre sin letra, un hombre, hermanos, sin mayores conocimientos intelectuales. La Biblia dice, hermanos, que el apóstol Pedro, ¿cuál era la profesión del apóstol Pedro, hermanos? Era un pescador. ¿Cómo habrá sido el lenguaje del apóstol Pedro, hermanos? ¿Cómo habrá sido el lenguaje del apóstol Pedro? Así, hermanos, sencillo, ¿verdad? Un lenguaje así un poco tosco, un poco así, hermanos, como un poco arrebatado, ¿verdad? Un poco, aquí le he puesto yo, grotesco, así, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, cuando este apóstol, este hombre, el apóstol Pedro, hermanos, tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, su manera de hablar fue totalmente transformada. Fue totalmente transformada. Así que nosotros nos damos cuenta, hermanos, como por ejemplo, cuando dice la Escritura que a Jesús lo llevaban ¿a dónde? Lo llevaban, hermanos, al concilio de los ancianos. Dice ahí, hermanos, de que hubo una mujer, hermanos, que le dijo, ¿cómo le dijo? Aún tu manera de hablar es que te descubre que andabas con Jesús. O sea, hermanos, de que el apóstol Pedro, antes de venir a Jesús, antes de conocer a Jesús, su manera de hablar era una manera de hablar bastante, digamos así, hermanos, común, bastante común. Pero cuando él tuvo el encuentro con Cristo, su manera de hablar cambió. ¿Por qué, hermano? Porque la mujer aquella lo expresa y dice, tu manera de hablar te descubre. Eres uno de los que andaban con él. Eres uno de los que comían con él. De los que andaban predicando con él. Porque tu manera de hablar te delata. ¿Verdad? Sin embargo, hasta ese momento era un hombre todavía cómodo, hermana. ¿Cómo era el apóstol Pedro hasta ese momento? Un poco temeroso, ¿no es cierto? Era un poco temeroso porque ahí dice la Escritura que cuántas veces preguntó
preguntaron, hermano, o lo cuestionaron de que él era seguidor de Cristo. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Y qué dijo las 3 veces, hermano? ¿Qué dijo? No lo conozco, ni sé quién es él. Hasta maldijo, dice ahí, ¿verdad, hermano? Dice que maldijo aquello que le preguntaban, ¿verdad? Dice ahí, hermano, no lo conozco. Pero, hermano, posteriormente, hermanos, cuando el Espíritu Santo se manifestó, hermano, en el día de Pentecostés, dice ahí en la Escritura, hermano, que este hombre de Dios, el apóstol Pedro, hermano, dice que se convirtió en un hombre como valeroso, elocuente, hermano, para hablar de qué, de las cosas de Dios. Tanto es el caso, hermano, que ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, se registra, hermanos, de que la gente que estaba ahí congregada, hermano, dice que estaban maravillados, estaban espantados, hermano, y decían: y estos hombres sin letras, ¿cómo es que les oímos hablar de esta manera? De estas maravillas. Y estos hombres que no son Galileos, o sea, hombres comunes, ¿y por qué hablan así? Era por el poder de qué, hermano, del Espíritu de Dios, que los había ayudado completamente a ellos, hermanos, y aquellos hombres que quizás eran tartamudos para hablar, hermanos. La Biblia dice que la lengua, ¿el qué, hermanos? Se les soltó, hermanos, se les desenrolló, y empezaron a hablar de las maravillas de nuestro Dios, hermano, del amor de nuestro Dios, hermano, a aquellas personas. Y el temor, hermanos, totalmente desapareció de quienes, de ellos. Porque el apóstol Pedro, hermano, después de que decía, ¿verdad? No dice, antes de que el Espíritu Santo se manifestara, él decía, no lo conozco. Pero después que el Espíritu Santo, hermanos, se manifestó ante él, allí está escrito, hermanos, en Hechos 4 y el verso número 20, dice, hermano, porque no podemos, decía él, hermano, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y qué más, y lo que hemos oído, hermanos. No les prohibimos terminantemente que dejen de hablar ya de Jesús, le dice. Les prohibimos terminantemente que dejen de hablar ya de ese. ¿Y qué decía el apóstol Pedro, hermanos? Hermanos, ¿qué decía? Juzguen ustedes, decía ellos. ¿A quién es menester obedecer? ¿A Dios o a quiénes? ¿O a los hombres? Hermanos, aquellos hombres estaban llenos de poder, estaban, hermanos, con ese deseo ferviente de querer compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Con quiénes, hermanos? Con todo el mundo, con todas las personas, porque lo que ellos habían experimentado en su vida era algo totalmente extraordinario, era algo extremadamente maravilloso, hermano, especial, que no solamente ellos querían experimentarlo, sino que querían que las demás personas también lo experimentaran, hermanos. ¿Y qué podemos decir de Saulo, hermanos? ¿Qué dice la Escritura, hermanos, de Saulo? El que después se llamó Pablo. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Dice que Pablo, hermano, a lo más se convirtió a Jesucristo, a lo más tuvo ese encuentro con Jesucristo, hermanos. Dice que enseguida predicaba la palabra de nuestro Dios, predicaba de Cristo en las sinagogas, diciendo que él era el Hijo de Dios, según lo que registra Hechos 9:20. Estos hombres, hermanos, que habían experimentado en su vida la gracia de Dios, hermanos, ellos tenían en su corazón ese deseo de hablarle a las demás personas del amor de Dios, hermanos. Y así como estos hombres que he citado, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, hermano, desde la antigüedad, desde tiempos antiguos existieron hombres. Por ejemplo, el profeta Jeremías. Dice la Biblia, hermanos, allá en Jeremías capítulo 20. Leamos, por favor, hermanos. Vea usted, revise su Biblia. Lea, por ejemplo, ahí en Jeremías capítulo número 20 y el versículo número 9. Mire cómo dice. Estamos hablando aquí, hermanos, solamente introduciéndonos a este mensaje que dice ahí: ay de mí si no anunciar el que, hermanos,
Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Mire cómo dice Jeremías capítulo 20 y el verso número 9. Dice ahí, hermanos, y dije, ¿cómo dijo Jeremías? No me acordaré más de quién, hermanos, de él. ¿Y qué más dice? Ni hablaré más, dice, ¿en qué? En su nombre. Esto dijo Jeremías. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice aquí el profeta, había en mi corazón, ¿el que había en su corazón, hermanos? Como un fuego ardiente, metido ¿a dónde, hermanos? En sus huesos, metido en mis huesos. Traté, dice ahí el profeta, hermanos, de soportarlo, de contenerlo, decía él. Pero ¿qué pasa, hermanos? Pero no pude, hermanos. Así dijo Jeremías. En un tiempo él dijo, ya no voy a seguir hablando de Dios, ya no voy a seguir hablando de él. Pero dice que dentro de su corazón, hermanos, había el que dice, un fuego, hermanos, que quemaba dentro de él, lo cual, hermanos, quería él como que aguantárselo, hermanos, soportarlo, dice, pero no pudo. De tal modo que el profeta Jeremías, aun cuando veía, hermanos, la dureza del corazón de aquel pueblo al cual él les hablaba, hermanos, ¿qué dice la Escritura que él hacía? Él seguía hablando de la palabra de Dios, seguía, hermanos, hablando del mensaje de nuestro Dios. El profeta Amós, hermanos, también, hermanos, vean lo que dice Amós capítulo 3 y el verso número 8. Miren cómo dice aquí, estamos viendo la experiencia, hermanos, de aquellos hombres que en realidad, hermanos, tomaban hermanos, muy en serio hermanos, los compromisos que Dios les había encomendado. Amós les decía el capítulo 3 y el verso número 8, mire cómo dice. ¿Ya lo encontró? Dice así, ¿ven? Si el león ruge, ¿quién lo temerá? Decía. Si el león ruge, ¿quién lo temerá? Si habla Jehová, dice el Señor, ¿y qué dice, hermano? ¿Quién lo profetizará? ¿Qué es lo que quiere decir aquí el profeta, hermanos? Si el león ruge, ¿quién lo temerá? Todo el mundo va a temer, ¿no es cierto, hermanos? Y si el Señor ha hablado, hermanos, ha hablado, dice ahí, hermanos, Amós 3:8, y si el Señor ha hablado, dice ahí, hermanos, ¿quién lo profetizará? O sea, el Señor ha hablado su palabra, hermanos. Y el profeta dice, ¿quién lo profetizará? Él, hermanos, estaba diciendo, pues aquí estoy yo, dispuesto para cumplir con esa comitiva de parte del Dios de los cielos, hermanos. Todos aquellos hombres del ayer a quienes se les designó un compromiso, hermano, ellos lo hicieron, hermano. ¿Y lo hicieron cómo? ¿Cómo lo hicieron, hermanos? Lo hicieron con todo su corazón, sin descuidarse de ese privilegio, sin descuidarse de ese compromiso, sino por el contrario, hermano, trataron de cumplirlo, hermanos, hasta el más mínimo detalle, hasta la muerte. ¿No es cierto, hermano? Hasta la muerte. El profeta Jeremías, ¿cómo murió Jeremías, hermanos? ¿Y por qué murió Jeremías? ¿Cómo murió Jeremías? ¿Ah? ¿Cómo murió Jeremías? Dice que metido en qué, dice, en una cisterna. ¿Y por qué murió Jeremías? Por predicar las cosas de quién? Por predicar las cosas de Dios. Y él decía, aunque me quería contener, decía, dentro de mi corazón había un fuego, el cual no lo pude soportar, y seguía hablando. Pero tenemos un ejemplo más, Jesucristo, hermanos. Miren lo que dice Lucas 12:50. Vean lo que dice Lucas 12:50. Vean cómo dice Lucas 12:50. Dice ahí, hermanos. Jesucristo también vino a este mundo con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito, hermanos? ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a este mundo? Anunciar las buenas nuevas, pero ¿qué más? Morir, ¿verdad que sí, hermanos? Sufrir por causa de todos los hombres, por causa de todo el mundo. Y mire que dice ahí Lucas 20, les dice a 12:50, ¿verdad? Dice ahí, mire, de un bautismo tengo que ser bautizado.
¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Y cómo me angustio? ¿Hasta qué dice? Hasta que se cumpla. ¿De cuál bautismo hablaba él, hermanos? ¿De cuál bautismo hablaba él, hermanos? De un bautismo tengo que ser bautizado. Y mi angustio, decía, en otras palabras, me desespero porque eso, ¿qué decía? Porque eso se cumpla. ¿Cuál era el bautismo del que él hablaba, hermanos? Ajá, de eso, hermano, de su muerte y de los días que iba a estar, ¿a dónde? En la sepultura. De eso hablaba Jesús. Y él decía, hermano, aún cuando sabía cómo iba a ser de terrible su muerte, hermano, y mi angustio, me desespero, ¿por qué dice? Porque eso se cumpla. Porque eso se cumpla, porque el deseo de él, hermanos, era obedecer a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de nuestro Dios, hermanos, a la voluntad de nuestro Dios. De esa misma manera, hermanos, como estos hombres de la guerra, hermanos, se les fue asignado un deber y ellos, hermanos, con mucho, hermanos, esmero, con mucho, hermanos, entusiasmo lo cumplieron. De esa misma manera, usted y yo, hermanos, tenemos un deber y tenemos un compromiso. Tenemos un deber y tenemos un compromiso. ¿Qué vamos a hacer con ese deber y con ese compromiso? Es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer con ese deber y con ese compromiso? Nos iremos a otro lugar, así como lo hizo ¿quién? ¿Recuerdan a aquel hombre al cual Dios le dijo, vas a ir a predicar a aquel lugar? A que se arrepientan porque yo los voy a destruir. Y este hombre dijo, no, yo no voy a ir ahí, esa gente es muy mala. Esa gente es muy pecadora, además son enemigos ¿de qué? De mi pueblo, así es que no, yo me voy para el otro lado. ¿Quién fue ese profeta? Profeta Jonás. ¿Vamos a ser nosotros igual que él? Dios nos ha dado a nosotros un compromiso. Dios nos ha dado a nosotros un deber. ¿Y cuál es ese deber, hermanos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el deber, hermanos? Entre muchas cosas. Entre muchas cosas, hermanos. Mire, no lo vea, hermanos, este compromiso como que si quiero lo voy a cumplir o si no quiero no lo voy a cumplir, hermano. Este compromiso es como, por ejemplo, ese mandamiento que el Señor dice, no adulterarás. No lo ve así, hermano. Este mandamiento que Dios nos ha dado, hermanos, de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio, hermanos, es igualito a ese mandamiento, hermanos, que el Señor dice, ¿verdad? ¿Cuál, hermanos? No matarás. Es igual, hermano, a ese mandamiento que dice, acordarte del día sábado, ¿para qué? Para santificarlo. Igualito es. ¿Qué nos pasa si nosotros quebrantamos uno de esos mandamientos y no nos arrepentimos, hermano, y vivimos así? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Qué nos va a suceder? ¿Vamos a entrar a la vida eterna? ¿Vamos a entrar a la salvación, hermanos? No, no vamos a entrar a la salvación, hermanos. ¿Y qué nos va a pasar a nosotros si este también lo dejamos a un lado? ¿Vamos a entrar a la vida eterna? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice ahí? ¿Qué me lo lee, hermanos? ¿Qué me lo lee? ¿Cómo dice ahí? No, leámoslo así bien bonito como está ahí, ¿verdad? En admiración, ¿verdad? Así, ¿verdad? Mira, hermano, no estamos pensando de que hay, hermano, dice que el ay que lleva H es un ay de qué, hermanos? De haber, de que va a haber. Pero un ay que no lleva H, ¿de qué es, hermanos? Es un ay de lamento, es un ay de dolor, es un ay de pesar. Entonces, mire cómo dice aquí, hermano. ¿Cómo dice? Hoy sirve, ¿cómo dice? Ay de mí, ¿verdad? Ay, dígalo, vamos a ver, dígalo, quiero oír. Ay de mí, dígalo si vamos a ver los hermanos, dígalo, vamos a ver. Ay de mí, ¿verdad? Si no anunciar el qué, hermanos, este evangelio. Vamos a verlo, vamos a decir todo, ¿verdad? Digámoslo hoy, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿cómo dice? Ay de mí, si no anunciar el qué, este evangelio. Hoy sí, mire, ay de mí, hermanos. ¿Cree usted que no es un compromiso hermanos? Es un deber, hermanos. Es una responsabilidad, hermanos. Este compromiso es un deber, es un mandamiento que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros y lo debemos de hacer, ¿el qué, hermano? Nuestro.
Lo hemos de hacer nuestro, hermanos. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. El apóstol Pablo, hermanos, ubica, hermanos, esto de anunciar el Evangelio como una necesidad. Volvamos ahí a la lectura base, por favor, 1 Corintios 9, hermanos. Mire cómo dice, hermanos, 1 Corintios 9, mire cómo dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo el apóstol lo ubica como una necesidad, dice él, hermanos. Pues si anuncio el Evangelio, dice, no tengo de qué, hermanos. Ahora le pregunto yo, ¿anunciaba el Evangelio del apóstol Pablo, hermanos? Sí. Vamos a ver, ¿anunciaba o no lo anunciaba? ¿Cumplía o no cumplía con esa comitiva, con ese mandato, hermano? Sí lo cumplía, hermano, lo cumplía. De tal modo que este hombre se exponía hasta por qué, hermanos, hasta por predicar el Evangelio. Exponía su propia vida, hermano. Porque aun cuando le dijeran, ya no hables de esto, ya no hables de Cristo, ya no queremos oírte, él seguía, hermano, exponiendo su propia vida. Dice que en una oportunidad, hermano, hasta lo dejaron, ¿cómo dice ahí la Biblia, hermano? Dice que hasta lo dejaron como muerto, dice, ¿verdad? Así dice o no, hermano. Dice que lo dejaron hasta muerto. Dice que los hombres que lo golpearon todo, hermano, dice, está muerto, dejémoslo ya, dice. Lo sacaron, ¿verdad? Lo apedrearon. Lo apedrearon, lo sacaron, ya está muerto, dejémoslo. Mira, hermano. ¿Y todo por qué? Por predicar el Evangelio. Pero decía el apóstol, él que cumplía, decía él, si anuncio el Evangelio, decía él, no tengo por qué, decía él, gloriar. No tengo por qué gloriar. ¿Por qué decía él, hermanos? No tengo por qué gloriarme, decía él, hermanos, porque me es impuesta, ¿el qué? Me es impuesta una necesidad. O sea, era algo, hermanos, necesario para él, hermanos. Me es impuesta necesidad, hermanos. Anunciar el Evangelio es una necesidad divina, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos de repente resistirnos a cumplir con esta misión, a cumplir, hermanos, con este deber. Podemos, hermanos, mostrarnos como un poco renuentes, como un poco, podríamos decir, hermanos, indiferentes. Podríamos incluso, hermanos, hasta, digamos, hermanos, etiquetar, digámoslo así, ¿verdad, hermano? Etiquetar este compromiso a cierto grupo de qué? De personas. Alguien puede decir así, mire, es que yo no tengo el don, ¿para qué, hermanos? Y le pregunto yo a usted, ¿es un don evangelizar? Ayúdenme, hermanos. Lo que hemos leído, lo que hemos entendido por la Escritura, ¿es un don evangelizar, hermanos? ¿Ah? ¿Es un don o no es un don? ¿Ah? Mira, hermano, evangelizar es un ministerio que Dios ha dejado dentro de su iglesia, el cual lo debemos desarrollar, ¿quiénes? Todos, hermanos, todos. No está, hermano, designado a cierto grupo de personas. Y es algo, hermano, necesario, dice aquí el apóstol. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. O sea, hermano, el apóstol Pablo no anunciaba el Evangelio para que lo vieran, o para que la gente dijera, mire, el apóstol Pablo cómo anuncia el Evangelio, mire cómo predica. No, él decía, porque es necesario. Él veía a la gente, hermano, cómo estaba, ¿el qué? Hundida, hermano, en el pecado, en la maldad, y él decía, esta gente necesita de quién. Esta gente necesita de Dios. Entonces no puedo callar, no puedo de qué privarme de hablar de las maravillas de Dios, siendo que Dios me ha alcanzado con su gracia divina. Ahora yo tengo que hablar, es necesario hablar, es necesario hablar. Me recuerdo, hermanos, allá cuando leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17, hermano, dice ahí el apóstol que llegó, hermano, a una ciudad que se llamaba Atenas. Dice que llegó a una ciudad que se llamaba Atenas,